Entre los síndromes más frecuentes, tanto en la consulta de emergencia como en la consulta regular, es el síndrome diarreico, que se va a ir presentando en diferentes grupos etarios. Muy bien, lo que vamos a ver en esta clase es la definición, su clasificación, la misma que va a ser según tiempo, según fisiopatología y otras clasificaciones que iríamos viendo en las siguientes diapositivas. Hablaremos de la diarrea aguda, de la diarrea crónica, la semiología que presenta este síndrome y algunos estudios complementarios. El número de evacuaciones considerado normal, ¿sí?, oscila de 3 deposiciones diarias a 3 veces a la semana, con un peso promedio de 100 a 200 gramos. Entonces, la definición toma, si se dan cuenta, de una deposición normal es según la persona. Algunas, ¿sí?, pues tienen deposiciones 1 a 2 veces al día o 2 o 3 veces por semana, ¿no? Y se considera normal porque ese es su ritmo evacuatorio. Entonces, una pregunta importante cuando se habla de síndrome diarreico, de diarrea como motivo de consulta, es saber cuál era su hábito de posición normal, ¿sí? Ahora, la definición de diarrea es la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas con o sin sangre en 24 horas, que adopten la forma del recipiente que las contiene, ¿no? También se dice diarrea cuando existe incremento en la frecuencia del ritmo con un contenido de agua en las evacuaciones mayor de 200 ml en 24 horas. Entonces, estas dos situaciones van a definir a un paciente que tenga o no tenga diarrea, ¿sí? Y hay que descartar, ¿no?, lo que es la pseudodiarrea y la incontinencia fecal, que muy fácilmente puede confundir a una diarrea. Entonces, la pseudodiarrea es la eliminación infrecuente de pequeñas cantidades de heces que suele acompañarse de tenesmo rectal. En el síndrome de colon irritable o en algunos trastornos senorrectales, como la prostitis, ¿no?, una inflamación del recto, puede cursar con una pseudodiarrea. La incontinencia fecal, es la evacuación involuntaria del contenido del recto. Esto se debe a trastornos neuromusculares o a algún problema de la estructura de la región anorectal. Entonces es importante, ¿no?, se han dado cuenta, que he mencionado trastornos anorectales en ambas situaciones y que posteriormente también puede ser causa de diarrea, ¿sí? En una de las consultas y preguntas más importantes es si el paciente viene o tiene una enfermedad anorrectal previamente, antes de catalogarla como un síndrome diarreico. Solo el material, podemos ver que solamente el paciente puede eliminar material fecal, ¿sí?, cuando evaluamos, ¿no?, las características de las heces, o el tener elementos patológicos como sangre o pus. Y lo más importante es que debemos preguntar si viene o no acompañado con otros síntomas concomitantes, ¿no? Fiebre, alguna alteración del peso, ¿no?, pérdida del apetito, importante si viene o cursa con dolor abdominal o otros síntomas extra digestivos. Estas cifras son del año pasado, ¿no?
Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años, aún sigue siendo causa de muerte, pero son enfermedades prevenibles y tratables, y cuando tomamos en cuenta la cantidad de niños que llegan a morir por diarrea menores de 5 años en un año, pues es bastante, ¿no? 525,000 niños mueren al año, al año, que son menores de 5 años. Entonces, ¿por qué pongo este dato y por qué pongo la edad? Porque es la causa más frecuente en niños menores de 5 y según la edad vamos a ir viendo que en menores de 2 años puede ser una etiología viral. Una cosa muy importante es que estas enfermedades diarreicas se pueden prevenir mediante el acceso de agua potable y servicios adecuados de saneamiento e higiene. A nivel mundial, pues, como dije, se pueden producir muchas enfermedades de síndromes de enfermedades diarreicas cada año, llegando a 1.700 millones de casos por año. Y como dije, los más afectados vienen a ser los niños de 5 años y también es causa de malnutrición, ¿no? Las dos situaciones se vienen asociadas. Países como que no tienen acceso a un agua potable y a un saneamiento ambiental correcto, adecuado, son pues los más afectados por estas enfermedades. Entonces tenemos la clasificación, ¿no? Aguda, persistente, crónica. Esto es desde el punto de vista en cuanto a tiempo. Es una clasificación fisiopatológica, osmótica, secretora, exudativa y motora, ¿no? ¿Dónde se localiza? Alta o baja, y si esta viene de presentación acuosa o inflamatoria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación que más utilizamos? Es según el tiempo y según la presentación fisiopatológica. Entonces, clasificación según el tiempo de evolución. Aguda, menor a 14 días. Persistente, mayor a 14 días, pero menos de 30 días. Y crónica, cuando es mayor a 30 días. En algunos libros pueden encontrar mayor a 28 días. No hay gran diferencia. Entonces, la fisiopatología de la diarrea. Como dije, ¿no? Anteriormente, es una de las clasificaciones importantes y la que vamos a entender según su fisiopatología, pues las características de la diarrea. Entonces, la diarrea osmótica, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, que exista dentro de la luz del colon solutos no absorbibles, ¿sí? Provocando una osmolaridad elevada y evitando una absorción de agua. Y por lo que esta diarrea se presenta con altos volúmenes acuosos, ¿no? Entonces, tiene que haber una concentración intraluminal de solutos que atraen el agua, por eso las heces son de alto volumen, con una osmolaridad muy elevada. Los electrolitos fecales son normales, ¿no? Hay pérdida de agua, no así de electrolitos, y este tipo de diarrea osmótica siempre cesa con el ayuno. El pH de las heces es bastante elevado, por lo que otra característica es que tiene una irritación perianal. Ejemplo de este tipo de diarrea osmótica es el déficit de lactasa. El otro tipo, la diarrea secretora, tiene que haber enterotoxinas, ¿no? Que van a modificar la bomba de sodio. Por ende, va a haber en esta oportunidad una salida, ¿sí? Tanto de sodio como de agua. Es una diarrea con pérdida electrolítica.
a diferencia de la previa en que no se perdían nada de electrolitos. Entonces, esta diarrea secretora, la secreción hidroelectrolítica aumentada con mucosa normal. La mucosa no llega a afectarse. Alto volumen igual de heces, osmolaridad baja y contenido aumentado de electrolitos y persiste a pesar del ayuno y tiene un pH fecal neutro. No hay irritación, no hay esa irritación perianal que la diarrea osmótica, perdón. Ejemplo, una gastroenteritis enterotoxigénica. La exudativa, el tercer tipo de diarrea, aquí existe una alteración de la mucosa, ¿no? Por ende, nulifica la absorción hidroelectrolítica y existe irritación de la mucosa. Pérdida de agua y electrolitos y, esto es importante a diferencia de la previa, secreción de moco aumentada. Entonces, hay una pérdida de la integridad anatómica de la mucosa intestinal, déficit de absorción de nutrientes, hay un escape de agua, de electrolitos, proteínas, moco, leucocitos, etc. Ejemplo, las infecciones enteroinvasivas. Entonces, ustedes ya se están dando cuenta que según la etiología, pues las características o el tipo de diarrea van a ser ya sea exudativa o las otras. La diarrea motora, que es el cuarto tipo según la característica fisiopatológica, en este caso va a haber una hiperestimulación, ya sea en el plexo mientérico, inervación parasimpática, lo que va a provocar un aumento de motilidad y esto lleva a una incompatibilidad en la absorción con pérdida de agua. Entonces, en este caso, en la diarrea motora, el volumen de heces es moderado. ¿Sí? No hay una gran deshidratación porque no hay pérdida de agua. El reflejo gastrocólico puede estar exaltado o no. No hay pérdida de electrolitos, no hay repercusión ponderal. Esto es muy habitual en síndrome de diarrea, síndrome de intestino irritable, perdón, produciéndose una hipermotilidad, y en pacientes con diabetes mellitus, en este caso con hipomotilidad. Entonces, la característica principal es una diarrea motora, con alteración, ¿no?, de la motilidad. Entonces, la otra clasificación que les hablaba es sobre la localización. Pues alta, ¿no?, cuando procede del intestino delgado, y baja cuando es procedente del intestino grueso. Muy bien. Esta es una diferencia entre lo que podríamos suponer que podría ser un compromiso alto y bajo, ¿no? Pero les dije que la mejor clasificación de las diarreas es según la etiología fisiopatológica, la característica fisiopatológica. En la diarrea alta, ¿sí?, el dolor es infrecuente. En cambio, en la baja, el dolor es persistente y de característica tipo cólica. Los pujos y tenesmos son obviamente menos frecuentes y son presentes en la baja. El número de deposiciones es alta y en la baja puede ser alta, puede ser escasa, ¿no? El volumen es abundante en la alta y en la baja son escasos. El color es amarillenta y la otra es marrón. La consistencia es pastosa y la baja es acuosa. Esteatorrea frecuente en la alta, ausente en la baja. Resto saliente de alimentos posible en la alta y ausente en la baja. El moco no está presente en una diarrea alta, pero sí en la baja, y sangre posiblemente en la baja, ¿no?
Son varias características que muchas veces pues no, no, no las presentan o simplemente no hacemos un interrogatorio sobre eso. Ahora hay otro tipo de clasificación, ¿no? Cuando existe una el tipo inflamatoria y la no inflamatoria, ¿sí? Entonces, cuando es inflamatoria, la diarrea es poco frecuente, digo es frecuente, pero con poco volumen. La no inflamatoria es voluminosa. En la inflamatoria, sangre o moco en heces y diarrea no inflamatoria. Esas cosas, por favor, apaguen sus audios, por favor. Existe dolor, ¿no? Este es un dolor en flanco izquierdo, ¿ya? Hipogastrio. Y en cambio en la diarrea no inflamatoria tenemos un dolor en mesogastrio o difuso. Hay fiebre frecuente en la diarrea inflamatoria, no hay fiebre en la no inflamatoria, urgencia, tenesmo, dolor en recto. En la inflamatoria no tenemos esos síntomas. Es de preferencialmente en colon y la otra es en intestino delgado. Entonces, la diarrea inflamatoria es causada por agentes que van en la mucosa intestinal. Importante, como dijimos, al ser un estado tóxico infeccioso, porque son agentes que invaden la mucosa, puede venir con fiebre, con taquicardia, puede venir con bradicardia, hipotensión y dolor abdominal. En cambio, la no inflamatoria la etiología son microorganismos productores de toxina y puede autoeliminarse. ¿Listo? Muy bien. La diarrea aguda. Característica: es una diarrea que se presenta menor a 14 días, es de comienzo brusco, viene acompañado de un dolor abdominal, puede ser difuso, periumbilical, tipo cólico y puede cursar con fiebre o no. Aumento de ruidos intestinales y es más frecuente en niños y ancianos. Es el segundo lugar en las infecciones más frecuentes de lo que es el tubo digestivo y la primera causa de mortalidad infantil. Como ya hablamos de la fisiopatología, ¿sí? Sabemos que existe una alteración en el balance, una reabsorción, una alteración en la reabsorción y secreción de la pared intestinal y él puede ser de carácter acuoso en heces y la materia fecal no está formada y por ende existe un aumento de pérdida de agua y de electrolitos según la etiología. Y la etiología, como les venía diciendo, ¿no? Puede ser de virus, bacterias, parásitos y hongos, ¿no? Este es un recordatorio para ustedes de parásito. Virus más frecuente en niños menores de 2 años. Rotavirus sigue siendo el principal en nuestro medio. Después puede haber adenovirus. Y estos del Norwalk es de un virus más en lo que es México. En cambio, las bacterias sí, estas sí las tenemos con mucha frecuencia y como dice su porcentaje, pues es 40 a 50%. Tenemos la Escherichia coli toxigénica, la Escherichia coli heteropatogénica, tenemos el Campylobacter jejuni y Shigella, Salmonella y la Yersinia y en algunos casos intrahospitalarios Staphylococcus aureus. Esto es más frecuente en Cochabamba que en el resto del país, que es la entemoeba histolítica, la Giardia lamblia y el Cryptosporidium. Y hongos, o sea, por cándida u otros en pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, desnutridos. Acuérdense esto, que la diarrea, el 90%, ¿sí? Está dado por agentes infecciosos.
Diarrea, vómitos, dolor abdominal. O puede venir diarrea o vómitos. O solo diarrea o dolor abdominal. O simplemente venir con diarrea. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo llega un paciente a tener diarrea? Por contaminación fecal oral. Importante, ¿no? Establecer la diferencia con una pseudodiarrea, ¿no? Y lo que es la impactación fecal. ¿Por qué es importante esto? Porque hay pacientes que son constipados, estreñidos crónicos, ¿no? Y después de estar con un tiempo con este estado, pueden presentar súbitamente deposiciones líquidas y piensan que es un paciente con diarrea. Más por el contrario, él está cursando con una impactación fecal. Entonces es muy importante preguntar siempre, ¿no?, las características de tu ritmo evacuatorio. ¿Cuánto es normalmente las deposiciones que uno hace al día? Todos somos diferentes. Entonces, haciendo un detalle, ¿no? El tiempo es bastante corto. En realidad tengo 4 minutos, pero tenemos 3 clases para hablar del síndrome de Ehlers, así que nos vamos a ver el próximo miércoles a la misma hora, con el mismo identificación, ¿sí? Así que yo directamente voy a entrar ahora 7 menos 20 para que puedan entrar más rápido y no esperar tanto. Escherichia coli, enterotoxigénica, causa las diarreas sin invadir el epitelio intestinal. Ojo, produce enterotoxinas, ¿no? El Campylobacter invade, ¿no?, el epitelio intestinal. Shigella y Salmonella también. Estas causan las diarreas del viajero en Latinoamérica, África y Asia. Cuando un extranjero esté de visita, pues ustedes tienen que averiguar su recorrido y podemos saber qué ha comido en la calle, ¿sí? Muchos comen en la calle, no les pasa nada, pero un extranjero que no vive acá, pues seguro puede cursar con estas diarreas. El agente etiológico y el vehículo, ¿no? Escherichia coli enterohemorrágica, tenemos en la carne de vacuna, hamburguesas, ¿no? Hubo un brote muy importante hace algunos años atrás en Argentina. Salmonela en aves de corral, pollos y las mayonesas. No se olvidemos que la mayonesa es hecho con huevo crudo, ¿sí? Las natas, el Campylobacter en aves de corral, las shigellas en aves de corral, el cólera, mariscos, otros platelmitos mariscos, estafilococo mayonesa, crema pastelera y, como dije, también en pacientes intrahospitalarios, y el Bacillus aureus en arroz, una cosa que no hemos tenido acá. ¿Listo? No sé para qué va a entrar si eso estamos a punto de terminar. El Vibrio cholerae produce una toxina que afecta a la proteína G y produce una rápida deshidratación. Son deposiciones frecuentes, abundantes, ¿no? No tenemos cólera aquí hace mucho tiempo. Yesina enteroclítica invade la mucosa del hilio terminal y del colon proximal. Y el Clostridium, ¿no? Esto del Clostridium, ¿sí? Van a ver más en pacientes que han estado hospitalizados y han recibido, pues, muchos antibióticos, ¿no? Viral, enterovirus, el tiempo de presentación y de incubación, perdón, es de 1 a 3 días, el rotavirus, ¿no? Prevalencia en niños menores de 2 años, como les comentaba, y los protozoos, la giardia, daña la superficie de reabsorción de las microvellosidades y causa, pues, también la diarrea del viajero. No solamente son de etiología bacteriana. Entaba hemostolítica, produce una disentería amebiana, ¿no?, una diarrea sanguinolenta. Y bueno, la amebiasis hepática no es frecuente en nuestro medio, es mucho más frecuente en México. ¿Listo? Y los celbitos, el Ascaris lumbricoides, también puede cursar con diarrea. Entonces, este es un resumen, ¿no? Sea que sea enterotoxina, produzca citotoxicidad, haga una invasión, o por
simplemente adherencia según el tipo de etiología. Recordarles que según la fisiopatología, como comentamos el lunes pasado, los mecanismos fisiopatológicos para la producción de la diarrea se dan dado por diferentes gérmenes. En este caso, ¿sí?, los que provocan invasión son la salmonella, la shigella, campylobacter, Escherichia coli enteroinvasiva y la Yersinia enterocolítica, ¿ya? Los que producen enterotoxicidad es el Clostridium difficile, Shigella y la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? Se habrán dado cuenta que existen dos tipos de Helicobacter pylori, incluso tres, porque tenemos una que es la enterotoxigénica. Y de entre las que producen toxicidad, enterotoxicidad, que es muy diferente a la citotoxicidad, tenemos pues los Vibrio cholari, por ejemplo, Aeromonas, Klebsiella pneumoniae, que producen adherencia, y este sería un cuarto tipo de Escherichia coli enteroadherente, ¿no? Entonces, es bastante frecuente la Escherichia coli como causante de diarrea de diferente tipo fisiopatológico. Pero no solo los gérmenes infecciosos, sean virales, bacterianos o en algunos casos parasitarios, son causantes de diarrea. Existen otros, por ejemplo, fármacos o los mismos alimentos que provocan diarreas infecciosas, ya sean muy cortas o prolongadas, ¿no? Entre los fármacos, y por eso es muy importante preguntar en antecedentes personales, ¿no?, patológicos y no patológicos, el uso de antibióticos en forma regular, el uso de antiarrítmicos, aquellos pacientes crónicos que utilizan antiarrítmicos para algún tipo de arritmias, ¿no?, antihipertensivos, antidepresivos, y los que están en tratamiento de quimioterapia, los antineoplásicos, los que tienen enfermedades crónicas como EPOC, por ejemplo, ya, que utilizan broncodilatadores, y los que utilizan recurrentemente antiácidos por alguna enfermedad del reflujo gastroesofágico, y los que son pues constipados crónicamente, los laxantes, ¿no? Existen alimentos irritantes, ¿no? Algunos pacientes que cambian un estilo de alimento. Entonces, tenemos un tipo de alimento tradicional, ustedes pueden probar algún tipo de otro alimento, por ejemplo, la comida hindú es muy, muy condimentada, ¿no? Utiliza una serie de condimentos, y pueden ustedes pues experimentar un episodio de diarrea después de este tipo de alimentos, ¿no? O otro tipo de alimentos aditivos alimentarios, en algunos casos su ingesta de alcohol, y los que tienen deficiencia de lactasa, y esto es importante, diarrea osmótica es la causa, la fisiopatología de esta diarrea es de tipo osmótica, ¿no?, cuando existe deficiencia de lactasa. Algunos sustitutos del azúcar no absorbibles, como el sorbitol y el manitol. El manitol es un medicamento, un producto, ¿sí?, que se utiliza para la preparación del intestino grueso, el colon, para procedimientos como colonoscopía. Nosotros inducimos una diarrea para tener un colon bastante limpio y poder realizar, digamos, este tipo de procedimiento. Perdón. Vamos a admitir estos muchachos que llegaron tarde. Algunos productos tóxicos, ¿sí? Esto ya con intencionales, ¿no? No creo que nadie, exceptuando las setas, que son los hongos que por error uno puede consumir, pero otros son los organofosforados, esto con fines más de intoxicación, ¿no? La manita, y entre otros. Y algunas enfermedades que está cursando el paciente, como una colitis isquémica, una apendicitis y una diverticulitis, uno de los síntomas es la diarrea, ¿no? Habitualmente la falta de eliminación de heces
resulta ser algo muy frecuente en la apendicitis, pero pasado algunos, cuando esta diarrea sea, no es que sea autolimitado, sino que se haga automedicado, por ejemplo, eh, pues puede cursar con una diarrea y confundirse con eh, una infección intestinal y más bien retrasar el diagnóstico de una apendicitis aguda, la misma que debe ser eh, corregida quirúrgicamente, ¿no? La colitis isquémica obviamente tiene otros signos y síntomas, pero puede cursar o no con, con diarrea, perdón. Y la hemorragia gastrointestinal, ¿sí? Como ya anteriores clases, pues vienen con melena, y esta melena puede ser tan frecuente, ¿no? Tener varios episodios, pero la característica es que no es solamente una diarrea, ¿sí? Por el número o la frecuencia o la consistencia de las heces, sino que estas tienen un color, pues, alquitranado. Esa va a ser la diferencia. Y como les mencioné, la radioterapia y la quimioterapia son causantes de diarrea. La diarrea persistente, que es dentro de lo que es la clasificación del tiempo, ¿no? Como vamos a ver, generalmente es la que, importante, el tiempo, ¿no? Que sea más de 14 días. Generalmente se presentan en niños menores de 5 años que previamente estaban sanos, ¿no? Y que la presentación de las deposiciones sean obviamente mayor a 3 deposiciones líquidas, ¿no? Y por la cantidad de días que presenta diarrea, ya puede tener algún tipo de complicaciones. Si esta fuera mayor de 30 días, pues ya no entra en la definición de diarrea persistente. Repitiendo, más de 14 días es de comienzo agudo, ¿ya? La mayoría de las veces es etiología infecciosa. Como ya son 14 días de deposiciones continuas, ya existe una afectación del estado nutricional, que se ve obviamente en niños, no así tanto en adultos, ¿no? Y si esta no es corregida en su momento, pues es riesgo de muerte, ¿sí? Cuando digo exclusión de otros síndromes diarreicos agudos, es que debe cumplir 14 días, mayor de 14 días. Ahora, puede haber episodios de diarrea recurrente, es decir, el paciente cursa con 3 días de diarrea, ¿ya? A la semana vuelve a presentar 3 días de diarrea y así sucesivamente. Entonces es a veces muy difícil catalogarlo dentro de lo que es una diarrea persistente, lo que es una diarrea crónica, y aquí hay un término que llamamos como es la diarrea recurrente. Frecuentemente este tipo de diarrea se observa en comunidades marginales, ¿no? Aproximadamente, dependiendo de la región, entre el 3 y el 23% de los episodios pueden prolongarse, ¿no? Es decir, pasar de un episodio de diarrea persistente a ser una diarrea crónica en 1 de cada 10 episodios. Y en menores de 5 años es la que provoca el 65% de las defunciones, la diarrea persistente. No existe un germen específico, es igual que las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Este es un estudio interesante. De 147 niños que presentaron una diarrea persistente, ¿sí? Casi el 40% no se identificó el organismo, porque la mayoría de los pacientes tienen sintomatología similar. Y no siempre llegamos a determinar la etiología, por más que se haga coprocultivos, cultivos y otra serie de estudios. Y la otra causa es viral, como les dije, rotavirus. De entre el grupo de menores de 5 años,
específicamente de los menores de 2 años. Si tienen hermanitos menores, se van a dar cuenta o van a preguntar a sus papás que generalmente era viral la diarrea, ¿no? Y el 15% por ya de alambre y el 10% por la Escherichia coli enteroadherente, ¿no? En otros estudios, dependiendo la región, puede ser la Shigella, el Cryptosporidium en otro tipo de pacientes inmunodeprimidos, el Clostridium difficile en aquellos pacientes ya adultos, ¿no?, que estén con consumo abundante de antibióticos, ¿no? Y también la ciclospora, pero eso ya es más por hongos. Pero esto, recuerden, son las principales causas de la diarrea persistente. Diarrea crónica, ¿no? Que quede claro que es aquella diarrea que siempre va a ser más de 4 semanas, tiene la misma característica, es decir, tiene que haber un aumento de volumen y un aumento de frecuencia, ¿no? La frecuencia tiene que ser mayor a 3 veces al día, porque ya explicamos que el ritmo evacuatorio puede variar de persona a persona, ¿no? Fisiopatológicamente, en la diarrea crónica va a haber alteración en la secreción, digestión, movilidad y absorción, ¿no? El signo más importante es que siempre va a revelar un trastorno de transporte. Y como verán, la lista es infinita, por no decir otra cosa, de las causas de una diarrea crónica. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, hacer un interrogatorio detallado, hacer el examen correcto para que nos brinde otro tipo de información y, en este caso, sí se amplían los estudios complementarios. No así como en la diarrea aguda, que con algún estudio es simple. Y en la mayoría de las veces, pues, las diarreas pueden ser autolimitadas. ¿Listo? Dentro de las causas más frecuentes de trastornos del ritmo evacuatorio, dos extremos, diarrea o constipación, viene a ser el síndrome del intestino irritable, ¿no? Muy frecuente en las últimas décadas. Las infecciosas también, ¿no?, y eso es lo que quiero que recuerden, algunos parásitos como la Giardia lamblia y la entamoeba histolítica son causas de diarrea crónica, ¿sí? Cryptosporidium en pacientes inmunodeprimidos, como comentábamos, la cándida, y como causa de hongos, son dentro de las infecciosas como causantes de diarrea crónica. Vuelvo a decir que es muy importante que preguntemos qué tipo de medicamentos o suplementos está recibiendo el paciente. Antibióticos, laxantes, antiácidos, ¿no?, hipotensores y una quimioterapia, uso de AINES, procinéticos. Es decir, hay algunos pacientes que reciben medicación por enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya sea antiácidos, magnesiados, los procinéticos, ¿no?, para aumentar el vaciamiento gástrico. Y si bien existe una excelente respuesta a la sintomatología digestiva superior, pues van cursando con diarrea, ¿no? Los edulcorantes que le mencioné previamente. Y dentro de lo que son las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales, tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Esto es un diagnóstico endoscópico por colonoscopía, ¿sí? Si nuestro paciente cursa con una enfermedad de diarrea recurrente, ¿no?, y además otros signos o síntomas que nos hicieran pensar eso, pues este paciente, pues se le va a realizar una colonoscopía para llegar a ese diagnóstico con biopsia escalonada tomada en colon, ¿no? Tenemos también síndromes de mala absorción, ¿ya? Son enfermedades poco frecuentes en nuestros pacientes, pero también hay, ¿sí? Y una de ellas, la más importante, porque recién se la está estudiando como tal, porque esta enfermedad ya no existe años atrás, pero ahora pues muchos pacientes tienen la enfermedad celíaca, ¿sí?
Linfomas intestinales y otros y amiloidosis, gastroenteritis eosinofílica, también va a requerir pues, un estudio minucioso con toma de biopsia. Muy bien. Mala digestión, por ejemplo, en aquellos pacientes que tuvieron un episodio de una pancreatitis severa, ¿no? Pues van a tener insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Van a tener ese problema y esta es la molestia que puede tener y cursar con diarrea, ¿ya? A pacientes que han sufrido, perdón, cirugía digestiva, ¿no? Se le ha hecho una vagotomía, se le ha hecho una gastrectomía, pues puede el paciente tener diarrea, ¿no? Otro tipo de enfermedades endocrinológicas es pues, los pacientes con alteración de la tiroides, ¿no? Tiene hipertiroidismo. Pacientes que tienen una diabetes mellitus pueden cursar con diarrea, ya pacientes de muchos años y mal controlados. Los pacientes con cáncer de colon pueden manifestar con diarrea crónica asociada a pérdida de peso, anemia, coma, etc. Y bueno, existen otras que son causantes, ¿sí? Semiología de la diarrea. La diarrea surge como consecuencia de la interacción que se establece entre el microorganismo y el huésped, ¿no? Partiendo de esta premisa, la severidad del cuadro clínico dependerá fundamentalmente de dos factores: la virulencia del agente patógeno, y esto es muy importante, el estado inmunitario del paciente. ¿Cómo se dará cuenta? La inmunidad es importante para ver cómo se presenta o no una enfermedad. Deben de distinguirse siempre los agentes enterotoxigénicos y los enteroevasivos. Saber cuál de ellos produce pues, una gran pérdida de agua y electrolíticos, que ellos sí van a ser los que van a producir casos severos con estados de deshidratación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan exactamente qué tipo de diarrea, desde el punto de vista fisiopatológico, podría ser según el estado que pues, nos presente con deshidratación, como dijimos, con pérdida de líquidos, pérdida de electrolitos, ¿no? Es importante entonces que entiendan las primeras diapositivas. Estado inmunitario, ¿no? Edades extremas de la vida. Niños menores de 5 años, personas de la tercera edad y pacientes con enfermedad inmunodeprimidos, ¿no? Como VIH, inmunosuprimidos, pacientes que usan algún tipo de medicación por neoplasia o pacientes que utilizan corticoides por enfermedades inmunológicas. Cuando ustedes están frente a un paciente que viene con diarrea, debe preguntarse, ¿el paciente tiene realmente diarrea? Entonces, para eso sirve la anamnesis y posteriormente, obviamente, la exploración física y algunos estudios. Primero preguntar si hay una afectación simultánea de otros miembros de la familia, si existe el antecedente de toma de antibióticos u otros medicamentos, la ingesta de un alimento, por ejemplo, y se coman un fin de semana en un lugar que no conocen, no sabemos cómo preparan los alimentos. Si ustedes realizaron algún tipo de viaje, ¿no? El tiempo de evolución de la diarrea para catalogarlo dentro de los 3 grupos y el número de posiciones en las 24 horas. No se olviden, mayor a 3, características de las deposiciones y si este paciente tiene manifestaciones extradigestivas acompañantes. Cuando digo extradigestiva no estoy hablando de malestar general, fiebre, escalofríos, etc. Primero, modo de comienzo, ¿no? El modo de comienzo nos va a llevar a la causa, ¿no? A veces es precisa, a veces nos da otras causas y a veces es psíquica, ¿sí? Preguntar excesos de comida, ingestión de alimentos tóxicos, abuso y sostenido de laxantes y antibióticos y vagotomía, ¿sí? Preguntar dietas carenciales, si cursa con enfermedades endócrinas y si tiene algún tipo de procesos renales como la uremia
Y si el paciente ya tenía, pues, antecedentes de enfermedades como colon irritable o colitis espasmódica, ¿no? ¿Por qué pongo psíquica? Porque este cuadro de colon irritable está muy asociado al estado de estrés del paciente. Número de evacuaciones. ¿Por qué es importante el número de evacuaciones? ¿No? Porque nos va a determinar la severidad y el grado de deshidratación que puede provocar este cuadro diarreico. Probablemente en diarreas de mediana intensidad puede ser entre 3 a 6 deposiciones. A veces existen hasta 12 deposiciones. Y muy rara vez que el paciente refiera 20, 30 o más al día. ¿Sí? Cólera, ya no tenemos, ¿sí? Que fue hace muchos años, los últimos episodios, ¿sí? Cursaban con deposiciones mayores a 20. Preguntar si es matutina, si es postprandial, si es nocturna y si es irregular. Características de las deposiciones. Parece muy redundante, pero el que sepamos preguntar nos lleva muy fácilmente a la etiología, ¿no? Son las deposiciones acuosas, son verdosas. Si son acuosas, pues lo más probable es que sean enfermedades víricas, sean tal vez por giardia, y sean enfermedades inflamatorias del intestino delgado. Si son verdosas, pues pensamos también en giardia y salmonelosis. ¿Qué contienen las heces? Moco y sangre, y o sangre, shigelosis. Siempre piensen en shigelosis y disentería amebiana y también puede ser por salmonela. Si tienen las heces solo moco, sin sangre, es colon irritable. Pero si estas heces contienen pus, muy difícil de determinarlo, pues estamos hablando de shigellosis, ¿no? Lo más probable es cuando encontremos presencia de leucocitos, ¿sí? En un coproparasitológico para hablar de este tipo de gérmenes. Y si no tiene ningún tipo de característica, podemos hablar de un trastorno funcional. Síntomas acompañantes. Existe pérdida de apetito, náuseas, vómitos, enfermedades infecciosas. Puede cursar con espasmos abdominales, ¿no? Nos puede indicar que es de tipo de etiología de estafilo, shigella, vírica, ¿ya? Ver si el dolor es más en epigastrio y es periumbilical, pues nos puede hablar de enfermedades inflamatorias del intestino delgado, ¿sí? Si este tipo de molestia, una tensión dolorosa rectal frecuente, tenesmos, pues estamos hablando ya de un compromiso en colon. Puede ser diverticulitis, disentería mediana. No se da, obviamente, en enfermedades inflamatorias del intestino delgado, porque el síntoma principal es a nivel distal, tenesmos, ¿no? Si viene con fiebre, ya nos habla de origen infeccioso. Si tiene temperatura normal, puede ser, en algunos casos, diarrea psicógena si quieren, y algún tipo de etiología bacteriana. No todos cursan con fiebre, pero pueden ser infecciosas, ¿ya? El examen físico valoramos el grado de deshidratación, el nivel de conciencia, si existe distensión abdominal, si hay dolor o signos de irritación peritoneal, el peristaltismo si está aumentado o no, y bueno, la presencia de signos extraintestinales. A la inspección, ¿sí? El tacto permite visualizar si existen lesiones cutáneas perianales que resultan especialmente relevantes. Y ahora sí, nuevamente, ¿qué tipo de diarrea podría ya provocarnos, pues, una irritación peritoneal, digo, perianal? Pues se deben acordar, ¿no? Esto es el valorar el grado de deshidratación, ¿sí? Preguntamos si tiene sed, si tiene la diuresis, el aspecto de los ojos, las mucosas, la boca y la lengua y la respiración. Evaluamos la elasticidad de la piel, fontanela en niños, el pulso, el llenado capilar. Y bueno, en función a eso, pues ya en menores decidimos qué tipo de hidratación vamos a hacer. Estudios complementarios, pues siempre vamos a pedir un copo parasitológico.
exámenes de rutina, ¿no? Hemograma, creatinina, esto en pacientes con una deshidratación. La presencia de leucocitos, la presencia de sangre en las heces, pues nos va a dividir, ¿no? A pacientes con diarrea inflamatoria y diarrea no inflamatoria. La que cursa con una diarrea inflamatoria, pues ya optaremos por hacer una investigación mucho más detallada, ¿no? Coprocultivos, hemocultivos, la búsqueda de toxina de Clostridium difficile, colonoscopía o si no solamente llega a sigmoides, biopsias. Muy bien. Entonces, como estábamos explicando, en una diarrea no inflamatoria, pues haremos un tratamiento sintomático hasta la resolución. Si el mismo no se corrige, puedes considerar, ¿no? Si el tiempo es muy prolongado, ser inicio de una enfermedad crónica, ser una diarrea parasitaria o ser de causa no infecciosa, ¿no? Entonces, cuando decimos eso, significa que el paciente puede tener episodio de diarrea que se autolimite solo por una intoxicación alimentaria que es lo habitual, ¿no? Muchos, pues por la misma situación de estudiar, por ejemplo, ustedes comen en la calle y se darán cuenta que en alguna vez de su vida todos van a hacer una diarrea, ¿sí? Cuando nos llegan las pruebas complementarias y hay presencia de leucocitos, presencia de sangre o lactoferrina, como lo informan algunos laboratorios, ¿sí? Puede hablarnos de una inflamación cólica por enteroinvasivos, ¿no? En este caso sí va a requerir un tratamiento antibiótico en un paciente que tal vez esté cursando con fiebre o no, pero puede recibir tratamiento antibiótico. Entonces estamos hablando de aquellos pacientes con mayor compromiso del estado general, es decir, que esa diarrea que ha presentado, ¿no? Viene con más tiempo, viene con signos evidentes de deshidratación, con falta de apetito, ¿no? Y en eso, pues, requiere que nosotros solicitemos los estudios, ya sea de sangre, de química sanguínea, y obviamente un coproparasitológico, un coprocultivo, hasta poder tener el resultado de un cultivo donde nos identifique el germen, podemos iniciar antibióticos que tengan una cobertura a nivel intestinal. En cambio, la diarrea por gérmenes no invasivos, no enteroinvasivos, ni productores de toxina, no van a presentar en examen leucocitos ni sangre oculta, por ende, no hay necesidad de hacerle un coprocultivo. Entonces, el coprocultivo se solicita, ¿no? En todo paciente con diarrea que requiere hospitalización, ¿no? Que hay sospecha de un microorganismo invasivo con abundantes leucocitos fecales, en pacientes con diarrea persistente y en pacientes, es obligatorio hacer en pacientes con inmunodeprimidos, ¿no? Carece de utilidad si el paciente ya viene tomando antibióticos. Eso es en todas las muestras. Urocultivo, incluso cultivos de expectoración, hisopado faríngeo. Muchas veces pedimos esos estudios y no crece ningún germen porque ya estuvo recibiendo antibióticos. Importante preguntar en el interrogatorio, ¿no? Nos va a determinar la presencia de Shigella, Campylobacter, Salmonella, Yersinia, ¿no? No de Escherichia coli, porque lo que nosotros buscamos es un análisis cuando esta Escherichia coli es enterotoxigénica, ¿no? Porque si fuera enteroinvasiva, sí podríamos identificarle un coprocultivo. Y el Clostridium difficile se detecta mediante ELISA, ¿ya? Cuando ustedes estén haciendo su internado, posteriormente su especialidad, ¿no? Muchos pacientes con enfermedades severas graves, por ejemplo, una pancreatitis complicada, necrosis infectada, por ejemplo, ¿sí? En la que rotamos pues, varios esquemas de antibiótico,
terminan con una diarrea. Caso que tenemos ahora en el gastro es el típico ejemplo en la que es un paciente con una necrosis del 90% del páncreas, ¿no? Que tiene colecciones infectadas y que ha cursado ya que ha recibido esquemas de antibiótico, y después de su tercera semana de internación presenta deposiciones líquidas abundantes con muy leve dolor, ¿no? Ya pasó el dolor por la pancreatitis, y obviamente hemos pedido, por la sospecha del uso de antibióticos y porque un copro parasitológico nos salió negativo, es pedirle ELISA para Clostridium difficile y nos resultó pues positivo. Entonces es otro esquema de tratamiento que requiere mayor internación del paciente varios días, ¿ya? Parasitocenesis, ¿no? Es frecuente en ciudades como la nuestra, en Cochabamba. En todo paciente con diarrea aguda y persistente, pedir siempre copro parasitológico. Si viajó recientemente, ¿no? En nuestro caso debería ser, si los extranjeros han llegado acá y vienen con diarrea a la emergencia, pues son gérmenes propios de la región. Pacientes homosexuales o con infección de VIH, ¿no? Y si existieran brotes epidémicos, habría que preguntar el origen, o sea, como si digamos son zonas donde el saneamiento, como se explicaba al principio, es adecuado, ¿no? Puede haber brotes de ese tipo de infecciones, por eso es importante el lavado de manos, ¿no? Y que los alimentos estén bien cocidos, etc. Hemocultivos en aquellos pacientes con manifestaciones extraintestinales, ¿sí? No vale la pena pedir hemocultivos en una diarrea que no tiene compromiso del estado general, donde los laboratorios no pongan mayor alteración. Es un gasto pues realmente insulso. Entonces, el objetivo de este síndrome, ¿no? Primero es conocer la definición de la diarrea en cuanto a la consistencia, ¿sí? En cuanto a la frecuencia. Es importante que ustedes hayan aprendido la clasificación de la diarrea según el tiempo, ¿no? Según el mecanismo fisiopatológico y el compromiso inflamatorio o no. Saber la etiología de la diarrea aguda, persistente y la crónica. Y, como les explicaba, este es un error muy común, ¿no? El no incluir en el grupo adecuado, pues conlleva a un diagnóstico y un tratamiento erróneo. Entonces tenemos que saber definir la diarrea persistente, saber que es más frecuente en menores de 5 años y que es infecciosa la mayoría de las veces, ¿no? ¿Qué preguntar en el interrogatorio? Siempre cronología, ¿no? Tiempo, ¿cuándo empezó? Características de las deposiciones. No tengan miedo a preguntar a un paciente cuántas veces, cuántas deposiciones, una cantidad aproximada, ¿sí? Su presentación matutina, postprandial. Y si viene con dolor, ¿no? Si viene con fiebre, ¿no? Si él ve que las características, o ella, perdón, los pacientes, viene con moco, viene con sangre, ¿sí? Y en el interrogatorio es siempre preguntar enfermedades previas y qué antibióticos o otro medicamento está revisando. La semiología, o sea, el examen físico de un síndrome diarreico es la deshidratación, ¿sí? Es importante catalogar de una deshidratación leve a severa, porque de eso va a depender nuestro manejo médico. Lo importante es hidratación, estudio de la etiología y tratamiento si se requiere antibiótico o no. Otros hallazgos con compromiso del estado general, con compromiso de pérdida de peso, o sea, pacientes que se nota que han perdido peso, pues estaríamos pensando más en una diarrea crónica, ¿sí? O una enfermedad mucho más seria. La solicitud de los exámenes complementarios, ¿sí? Como se han dado cuenta, nos reducimos prácticamente a un copro parasitológico, a un coprocultivo, exámenes de rutina para ver el estado del paciente, ¿no? Función renal es vital, si estamos hablando de una deshidratación severa o no, porque una de las complicaciones de una diarrea
severa, pues justamente con una hidratación severa es la insuficiencia renal aguda. ¿Listo? El resto de los estudios detallados, colonoscopía, toma de biopsia, ¿no? Buscar enfermedades, endocrinopatías, enfermedades ya a nivel de colon, ¿no? Como colitis ulcerativa, etcétera, va a ser más en pacientes con diarrea crónica que con una diarrea aguda o persistente. Al inicio siempre vamos a ser médicos de base, médicos de consultorios pequeños, de emergencias, y una de las cosas que siempre viene es la diarrea y el dolor abdominal, por si acaso. Así que eso es lo que es el objetivo de que ustedes aprendan, los objetivos del síndrome diarreico. Otro punto, esto ya porque es algo nuevo y ya que está de moda, el COVID. Si bien la presentación más frecuente es respiratoria, también existen síntomas pues de tipo digestivo, ¿no? Muy leves en algunos casos, es decir, que aparte de cursar con fiebre y con dolor de cabeza, con tos, ¿sí? Puede cursar días previos de los síntomas respiratorios con episodios de diarrea no muy importantes, ¿sí? Y cursar con su parte respiratoria. Pero también existen, ¿no? Pacientes que han presentado exclusivamente sintomatología digestiva, es decir, fiebre y diarrea. Estamos hablando de una diarrea muy importante, ¿sí? Sin moco, sin sangre. Una diarrea líquida, como la describe el paciente, que le provoca mucho malestar asociado a una fiebre persistente. El paciente prácticamente vive deshidratado porque tiene pérdidas insensibles, pérdidas por la fiebre y obviamente pérdidas por la diarrea, ¿no? Entonces también es muy importante hacer ese interrogatorio ahora con la nueva enfermedad. Pueden prender sus micrófonos si quieren hacer una pregunta, ¿ya? Como es un síndrome bastante cortito, el viernes no va a haber clase y nosotros conmigo nos vamos a ver dentro de 2 semanas con el tema de insuficiencia hepática y síndrome ictérico. Como son muy tímidos, nunca preguntan. Bueno, chicos, en la plataforma, en Classroom de semiología, voy a subir las diapositivas, ¿sí? Espero que haya sido de su provecho el tema. No se queden con las diapositivas, lean la bibliografía. Cualquier duda o pregunta, pues está en la plataforma. ¿Listo? Nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego y gracias por reingresar.